Para continuar con las transmisiones especiales que el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato realiza con motivo del 27º Coloquio Cervantino Internacional titulado Antecedentes Cortesianos en Cervantes, en esta ocasión traemos para todos ustedes la conferencia Los Silencios de Cortés, Archivo, Polémica y Escritura, que será impartida por la doctora Valeria Añón. Añón es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y es investigadora de carrera en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas de este país sudamericano. Además, se ha desempeñado como profesora adjunta de literatura latinoamericana en las universidades de Buenos Aires y La Plata. Es autora de numerosos artículos críticos y capítulos de libros sobre literatura colonial, teorías coloniales y poscoloniales. De entre sus trabajos destacan Crónicas coloniales del Cono Sur, así también como Viajes, desplazamientos e interacciones culturales en la literatura latinoamericana. Ha publicado algunos libros como la edición anotada de Diarios, Cartas y Relaciones de Cristóbal Colón, así como La Conquista de México, el libro 12º de Fray Bernardino de Sahagún. De esta manera damos comienzo a la tercera jornada del 27º Coloquio Cervantino Internacional. Mi nombre es Sandra Guzmán, bienvenidos y que lo disfruten. Sí, bueno, vamos a comenzar. Estáis siendo adoctrinados. Todavía no hemos encontrado un sistema educativo que no sea de adoctrinación. Os educan personas que no han sido capaces de habituarse a un régimen de pensamiento ya formulado por sus predecesores. A aquellos de vosotros que sean más fuertes e individualistas que los otros,
Les animaremos para que se vayan y encuentren medios de instruirse por sí mismos, educando su propio juicio. ¿Para qué gastar meses y años escribiendo miles de palabras acerca de un libro o hasta sobre un autor cuando hay cientos de libros que esperan ser leídos? Doris Lessing, El cuaderno dorado. Gracias por acompañarnos al tercer día de actividades del 27º Coloquio Cervantino Internacional, Antecedentes Cortesianos en Cervantes. Tomando el gran sentido crítico y de promoción del propio cultivo del intelecto y la lectura que nos propone Doris Lessing, escucharemos ahora a la doctora Valeria Añón, quien nos ofrece la conferencia magistral Los silencios de Cortés, archivo, polémica y escritura. La doctora Añón es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, maestra en Literaturas Española y Latinoamericana por la misma institución e investigadora de carrera en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, de la Argentina. Es profesora adjunta de Literatura Latinoamericana 1 en las universidades de Buenos Aires y La Plata. Entre sus libros figuran la edición anotada de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, del 2010, La palabra despierta, temas de la representación y usos del pasado en Crónicas de la Conquista de México, del 2012, la edición anotada de Diarios, Cartas y Relaciones de Cristóbal Colón, en coautoría con la profesora Vanina Teglia, del 2012, y la edición anotada de La Conquista de México, el libro 12 de Fray Bernardino de Sahagún, del 2016, y es autora de numerosos artículos críticos y capítulos en diversos libros. Un cordial aplauso, por favor. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Hablo así para adelante? ¿No? ¿Me acerco más lejos? Ahí mejor. No, parece que no se escucha bien. Ahí. Bueno. No, entonces hablo solamente un minutito. Quiero comenzar con los agradecimientos, no como una mera formalidad, sino realmente con un sincero agradecimiento al Museo Iconográfico del Quijote, al Gobierno de Guanajuato. Hola. ¡Apa! Bueno, estaba agradeciendo, ¿no?, a las instituciones que nos convocaron e hicieron posible este encuentro y también muy especialmente a las personas que están detrás de todo esto, a Raimundo Marmolejo y a Andrés Aguado, que con enorme profesionalismo y calidez nos están acompañando en estos días. También agradecerles mucho por supuesto, a los estudiantes que están aquí escuchándonos y a todo el público y a mis colegas coloquiantes, porque realmente para mí es un honor enorme estar junto a gente a la que he leído y admiro tanto como todos los que están aquí en este coloquio. Y además agradecerles muy especialmente que me hayan convocado, porque es bastante excéntrico estar desde Argentina hablando de crónicas, hablando de literatura colonial y hablando en México de Hernán Cortés, ¿no? Cuando vine la primera vez a empezar mi investigación doctoral en México, en la UNAM, hace 11 años, nunca hubiera podido imaginar que iba a estar hoy aquí con ustedes hablando de Hernán Cortés. Pero en realidad, y les pido que me permitan este excursus personal, yo me enamoré de México mucho tiempo antes. Me enamoré de México 10 años antes de conocerlo y me enamoré de México por sus textos y por sus crónicas. Lo que a mí me mostró el México que después trabajé fueron las crónicas de Cortés, la historia verdadera, los textos de López de Gómara, el lienzo de Tlaxcala, la historia de la nación chichimeca, los informantes de Sahagún.
Entonces, para mí es realmente un honor estar frente a ustedes. Y lo que quiero ofrecerles en realidad es una serie de reflexiones en torno a la escritura cortesiana y a lo que denomino los silencios de Cortés, que es una parte fundamental de su escritura, desde una perspectiva literaria, que es la zona a la cual pertenezco. Mi trabajo comienza con un epígrafe de George Steiner en Lenguaje y Silencio, que dice: el acto de hablar que define al hombre, ¿no lo constituye también en rival de Dios? Hablar de Hernán Cortés hoy, a casi 500 años de su llegada a México, puede sonar a hiperbólica redundancia. ¿Qué decir de este personaje polémico, de sus fatigados días de conquista y colonización, de sus múltiples disputas con enemigos españoles e indígenas, de las innúmeras sospechas que aún hoy pesan en su contra? Muy poco podría agregar a lo que estudiosos mucho más versados han propuesto a lo largo de las últimas décadas e incluso a lo que con meticulosa erudición se ha afirmado en estos días de coloquio. Consciente de estos límites, me ceñiré a mi propio límite, la escritura cortesiana. No tanto al personaje histórico o a sus representaciones literarias, jurídicas, que tuvieron lugar a lo largo de más de 500 años. En cambio, sí sus trazos, su escritura, abigarrada por momentos, despojada en otros, certera siempre, producto de esa manía escrituraria, como la llamó Margot Glantz, y de ese Cortés archivista al que se refirió Christian Duverger, que nos ha legado cartas, actas judiciales, probanzas, memoriales, instrucciones, apuntes semiocultos y dispersos en bibliotecas de España, Alemania, América y los Estados Unidos, entre otros. Me propongo indagar en especial los silencios cortesianos. ¿Qué es lo que no dicen sus epístolas? ¿Qué es lo que sus numerosas misivas ocultan o soslayan o insinúan apenas en deslices metonímicos, más poderosos aún por el peso representacional de la contigüidad? El trabajo tiene dos partes. La primera es escritura y corporalidad. Y comienza con un epígrafe de uno de mis maestros, que además está muy vinculado con México, Noé Chitric, de un libro, Los grados de la escritura. La escritura es un hecho perturbador por su carácter metafórico, rompe órdenes y establece otros, es lo otro por excelencia, no solo porque cambia lo que refiere, hasta el pensamiento mismo de lo que quiere ser referido, sino porque siendo parte de lo que se sabe del sistema de la lengua, se aparta de lo que sería su esencia, el signo mismo, e inaugura en cada instancia del trazo una alteración en el orden de lo real. La escritura es una forma de otredad. Yo es otro cuando se escribe, incluso en el siglo XVI, incluso cuando se pretende el control y la presencia absoluta de un yo que narra en espejo al yo que hace, cuya escritura misma es una forma de hacer, es decir, de conquistar. Se es y no se es el sujeto soberano propio de la modernidad. Se es y no se es en la medida en que el sujeto se constituye en la escritura, en el manejo férreo de sus marcas genéricas, pero también en la peligrosa ambigüedad de una lengua y de un código que no le pertenecen, sino que sedimentan un colectivo de saberes y decisiones no datables, actualizadas en cada trazo. Y aquí se suma el trazo, el vínculo inextinguible entre escritura y corporalidad, incluso hoy en día, mucho más aún en el siglo XVI, que también abre paso a la otredad del amanuense, el secretario o el escriba. ¿Voy bien o es muy rápido? ¿Voy bien? Todas estas dimensiones están presentes en el archivo de Hernán Cortés, el archivo cortesiano. Esa suerte de mar en permanente expansión y repliegue, ese oleaje que tanto entrega como oculta un perfil, una voz mutable, una serie de transformaciones en la subjetividad, de acuerdo al recorte que organicemos para cada lectura. Tenemos un Cortés en la segunda y tercera cartas de relación, otro en la cuarta, otro en la quinta, y todas estas epístolas arman un Cortés con altibajos y transformaciones distinto del que dicta instrucciones, le escribe a familiares y aliados, discute con el rey, vasallo y marqués a un tiempo. No se trata aquí de una pregunta contextual, ¿qué ocurría en este momento para que esas epístolas e instrucciones fueran necesarias? E incluso qué dictaba la ley en términos de inflexiones escriturarias, sino al revés.
El contexto se forja también, en especial, en esa escritura. Ninguna prueba más poderosa que el cierre de la segunda carta de relación. Un capitán resuelto e irreductible organiza y anticipa la conquista de México Tenochtitlan. Así, la escritura construye el triunfo, lo vuelve posible. Es también este cierre de la segunda carta el que ofrece las pistas en torno a la sutil inscripción de la corporalidad propia, unida a la nominación como forma de conquista. Veamos, y cito el cierre de esta carta. En esta provincia de Tlaxcaltecal estuve 20 días curándome de las heridas que traía, porque con el camino y mala cura se me habían empeorado mucho, en especial las de la cabeza, y haciendo curar ansimismo a los de mi compañía que estaban heridos. Algunos murieron, ansí de las heridas como del trabajo pasado, y otros quedaron mancos y cojos, porque traían muy malas heridas y para se curar había muy poco refrigerio. Y yo ansimesmo quedé manco de 2 dedos de la mano izquierda. Pérdida y desbarato son los términos que se suceden en esta última parte de la segunda carta para dar cuenta de los eventos que llevaron a los españoles a huir de Tenochtitlan. La pérdida es efectiva, los muertos, corporal. Cortés se dice a sí mismo manco de 2 dedos, y documental. Se refiere a la pérdida de sus importantísimos papeles, entre los cuales supuestamente se hallaban aquellos firmados como Tecusoma, donde éste aceptaba el vasallaje a Carlos V. Cito: «Y se perdieron todas las escrituras y actos que yo había hecho con los naturales de estas partes, y quedó ansimismo toda la ropa de los españoles que conmigo iban, sin llevar otra cosa más que lo que llevaban vestido y con sus capas». Fin de cita. Se pierden las escrituras y se pierden los ropajes. Quedan desnudos, o casi, digamos que con lo puesto, de vestimenta y de pruebas. Se anticipa así una reescritura de la que esta carta será resultado y una suerte de cambio de piel. Quedan los cuerpos de los muertos y quedan sus vestimentas, sepultados en esa ciudad maldita y deseada a un tiempo. Escena sacrificial que se replica luego en numerosas referencias a los sacrificios humanos de los mexicas y que será vengada en el sitio y asedio a la ciudad de Tenochtitlan que la tercera carta narrará en detalle. Ese cuerpo herido del capitán es, sin embargo, el que apela con fe inquebrantable a la escritura, incluso cuando todo parece perdido, y el que inscribe su propia corporalidad marcada por la batalla, la cabeza, los dedos faltantes de la mano izquierda, como prueba de lo que se ha arriesgado y de lo que se espera a cambio. Estamos ante mucho más que el tópico del guerrero valeroso que pelea contra el infiel, propio de los relatos de moros y cristianos. Más allá incluso de una retórica bélica que cifra en el cuerpo su valor de verdad y su efecto de realidad. En esta instancia también se halla la cifra de la concepción escrituraria cortesiana, entre la certeza, el decoro y la insinuación. Imaginemos esta escena de escritura. Cortés, aposentado en Segura de la Frontera, un nombre que ya es marca de reconquista, curando sus heridas y propiciando el reposo de sus soldados, debe acometer la reescritura de esta relación, puesto que sus papeles, autos y apuntes han quedado sepultados en las acequias de la ciudad por ahora perdida. Se trata de una reescritura sobre un texto fantasmático que necesariamente requerirá ajustes, rememoraciones, invenciones. Esta, quizá la más importante carta de relación, el texto sobre el cual se juega el éxito efectivo de la conquista, la aprobación por parte de la corona, es el que con más nitidez lleva la marca de una corporalidad herida y valerosa a un tiempo, o valerosa porque herida. Con esa mano izquierda, manca de 2 dedos, sostiene Cortés los papeles en los que se dirige al rey. Por otro lado, si algo distingue estos textos de la historia verdadera e incluso de los mucho más escuetos relatos de Vázquez de Tapia y de Francisco de Aguilar, es la sutil forma en que el cuerpo aparece narrado en la escritura, en particular el cuerpo propio. No se trata solo de un tópico del discurso bélico o de una retórica fija que el relato de viaje presta a la trama de estas cartas. Tampoco de la moneda de cambio que el soldado ofrece al rey como prueba de valía. Todo eso existe, claro,
pero de manera más disimulada, hacia el final de la epístola y en medio de un colectivo, los muchos soldados heridos y cansados, que pocas otras veces aparecerá en las cartas de relación, al menos entre la segunda y la cuarta. Esta inscripción del cuerpo herido produce un efecto de realidad en su función indicial, es marca de la valiente participación en múltiples batallas con enemigos poderosos y astutos, y es signo de la pérdida. Pero, y esto es crucial, también es marca diferencial del personaje Cortés por sobre el colectivo que lo secunda. En las cartas de relación, Cortés es el capitán y lo es porque piensa lo que otros no pueden, aun cuando tenga la cabeza herida, porque escribe lo que otros no inscriben ni narran, aun cuando esté manco de una mano, porque recuerda y rememora lo que otros han olvidado, aun ante la pérdida de sus papeles. Cabeza, mano, papel. La tríada de la pérdida también es la tríada a partir de la cual se erige un nuevo sujeto, ese que narrará la tercera carta de relación, que ha aprendido de todo lo vivido, pero en especial que ha aprendido al otro, sabe leer sus signos, sabe interpretarlos y construirá con esos saberes su victoria. Más allá de este funcionamiento metonímico, dicha tríada opera también en el plano paradigmático de la metáfora, donde el cuerpo del capitán rememora y remite al cuerpo del rey, ese que es la cifra del mundo cristiano. Como señaló la colonialista argentina Elena Altuna, cito, la metáfora del cuerpo y sus variantes constituye una representación constantemente recreada en los escritos que los letrados dirigieron al rey y a su Consejo de Indias durante los siglos XVI y XVII. Las actualizaciones de esa metáfora nuclear coadyuvaron a afirmar discursivamente la obediencia a la monarquía mientras se canalizaban demandas de reconocimiento del ser colonial. Fin de cita. Obediencia y reconocimiento. No otra cosa busca el narrador de la segunda carta en su destinatario y para ello anuda todas las dimensiones que la escritura le ofrece. Pero esta escritura también es una voz, la de Cortés dictándole a su escriba guamanuense buena parte de la misiva. Y aquí vale la pena aludir a la ambivalencia o polivalencia de los términos leer y escribir en el siglo XVI, imbricados con los modos de transmisión y narración del universo medieval. Y es entonces el silencio de Cortés sobre las condiciones mismas de su escritura lo que habilita esta escena de voz y escucha, de escritura mediada por un secretario que imprima su propio trazo, su propia corporalidad en el manuscrito. Claro que esta imagen de un capitán que le dicta su texto a un secretario también es habilitada por la historia de sus manuscritos. Sabemos que no se cuenta con versiones de puño y letra de Cortés de estas cartas. Antes bien, las ediciones con las que trabajamos copian y cotejan otros códices, el de Madrid, el de Viena, atribuidos a diversos escribas, o bien ofrecen una versión manuscrita compleja e incompleta. La quinta carta que se conserva en la John Carter Brown Library es un buen ejemplo, que tampoco puede atribuirse a la mano cortesiana. Ocurre que la historia de las cartas de relación es también la historia de sus mediaciones. Sabido es que cuando la segunda carta se publica en Sevilla de la mano de Jacobo Cronenberg, Cortés es aún un personaje poco conocido para un público lector que se está constituyendo como tal en este comienzo de la modernidad. De allí que la carta se publique con un acápite del editor, que no solo dimensiona la importancia del personaje a partir de su cargo, capitán general de la Nueva España, lo llama, sino que reitera esta nominación que cierra la carta y que también la abre en virtud de su intervención. Detengámonos un momento en este párrafo. Carta de relación enviada a su Sacra Majestad el Emperador Nuestro Señor por el capitán general de la Nueva España, llamado Fernando Cortés, en la cual hace relación de las tierras y provincias sin cuento que ha descubierto nuevamente en el Yucatán desde el año de 519 a esta parte y ha sometido a la corona real de su Sacra Majestad. En especial hace relación de una grandísima provincia muy rica llamada de Culúa, en la cual hay muy grandes ciudades y de maravillosos edificios y de grandes tratos y riquezas, entre los cuales hay una más maravillosa y rica que todas, llamada Temustitán, que está por maravillosa arte edificada sobre una grande laguna, de la cual ciudad y provincia es rey un grandísimo señor llamado Mutecuma, y donde le acaecieron al capitán y a los españoles espantosas cosas de oír.
Cuenta largamente el grandísimo señorío del dicho Mutecuma y de sus ritos y ceremonias y de cómo se sirve. Si bien esta presentación ha sido largamente trabajada por la crítica, quisiera detenerme en algunas cuestiones. Por un lado, la necesidad de una introducción por parte del editor, que ubica el texto que publica en términos genéricos, carta de relación, de autoría y destinación, Fernando Cortés, Carlos V, de traducción discursiva, en particular el relato de viaje. En efecto, el acápite no solo se dirige a un público lector ávido de noticias sobre este nuevo mundo tan difícilmente imaginable para el viejo, sino que lo hace con el tipo discursivo privilegiado para narrar la maravilla, el exotismo, la extrañeza, la alteridad, el relato de viaje. Pero además, se clasifica este texto como carta de relación, una nominación que tendrá enorme éxito, incluso hasta la actualidad. No obstante, sabemos que el narrador se refiere a su manuscrito como relación en general y que, de hecho, misivas más escuetas dirigidas al rey acompañaban cada uno de estos informes. ¿Cuál es la razón del éxito y de la pervivencia de esta caracterización como cartas de relación? Presumo que se debe a la colocación del texto en una tradición de larga data como es la epístola, que contribuye a acotar su significado. Quizá la pervivencia de esta segunda carta radique justamente en esta tensión entre los intentos de acotar un sentido y el hecho de su escritura como obra abierta. Me explico. El editor no solo clasifica, ordena, organiza el texto en una tradición mayor, sino que también le confiere una teleología. Cuando la carta se publica, Tenochtitlan ha caído en manos de Cortés, aunque la segunda carta no lo declare nunca, no podría haberlo hecho. La lectura varía enormemente si se tiene o no ese dato crucial. Sin esa información, todo final es posible, a pesar de los esfuerzos del narrador por significar una conquista inminente, y la tensión o el suspenso se vuelven casi paroxísticos. La teleología, en cambio, tranquiliza al lector, le asegura un final feliz ya desde el comienzo y condiciona su lectura al proponerle un sentido específico. Para ello, el editor retoma el cierre de la carta y redobla la apuesta. La nominación Nueva España, la autoridad del narrador, el ahora capitán general de ese espacio a conquistar, conquistado, la majestuosidad del ofrecido al rey como parte de su imperio. Si nombrar es conquistar, la apertura y el cierre de la carta funcionan en espejo, asegurando una suerte de alianza fundamental entre espacio conquistado y sujeto conquistador a partir del nombre propio, Nueva España, Fernando Cortés, y reforzando dicha conquista. Pero se trata también de darle un sentido a ese final y un final a ese cierre inconcluso que es la segunda carta. En su libro llamado El sentido de un final, un hermosísimo libro, señala Frank Kermode que, cito, «Los hombres mueren porque no pueden unir el principio con el fin. Lo que ellos, los hombres que mueren, pueden hacer es imaginar para sí mismos una significación en estos hechos no recordados pero imaginables. Una de las formas en que pueden hacerlo es crear objetos en lo que todo, en la medida en que existe, está en concordancia con todo y ninguna otra cosa es, lo cual implica que esta disposición refleja los designios de un creador real o posible». La segunda carta de relación es exactamente eso, un objeto precioso, un artefacto discursivo que discute y propone un sentido de mundo, una forma de vincularse con el otro y de dominarlo. Pero, puesto que la conquista no ha concluido cuando se redacta, todo se halla en equilibrio precario. Incluso la muerte mira a los ojos de cada uno de los soldados heridos y de ese capitán arrojado y calculador desde lo alto de los cúes que el narrador refiere con fruición. Si ese equilibrio no se ha restituido aún en los hechos cuando la carta se redacta, sí se restituye en el lenguaje. Ese hombre que muere, que sabe que va a morir, ese capitán general, herido en la cabeza y en la mano, erige en su escritura el sentido posible de un final victorioso al escenificar su conquista por medio de la nominación y la analogía. Recordemos que Cortés afirma, para cerrar su carta, que, lo cito, «Por lo que yo he visto y comprendido acerca de la similitud de que toda esta tierra tiene España,
Ansí, en la fertilidad como en la grandeza y fríos que en ella hace, y en muchas otras cosas que le equiparan a ella, me pareció que el más conveniente nombre para esta dicha tierra era llamarse la Nueva España del Mar Océano, y así en nombre de vuestra majestad se le puso aqueste nombre. Humilmente suplico a vuestra Alteza lo tenga por bien y mande que se nombre ansí. En este marco, el editor redobla la apuesta, afirma aquello que el capitán suplica, que se acepte el nombre que él ha propuesto, y también lo recorta. Ya no será la Nueva España del Mar Océano, sino la Nueva España, en una operación que enfatiza la semejanza y la contigüidad con el imperio, y así es como se conocerá este territorio a lo largo de varios siglos. La intervención del editor propone una lectura y organiza lecturas posteriores. La historia de la circulación y recepción de esta segunda carta se tiñe de maravillas, aporías y prohibiciones, también en virtud de estas pistas que se erigen al comienzo. De allí que sea también la más famosa, incluso más que la tercera, a mi juicio destacadísima por su equilibrio sutil entre el relato épico, el discurso bélico y la escatología, como ninguna otra narración ha igualado luego. Se presenta aquí entonces un nuevo silencio, o bien una recepción asordinada de ciertos textos, la quinta carta, los innúmeros documentos cortesianos, que subraya un tipo de texto y empuja otros hacia los bordes de un archivo en permanente reconstrucción. Los silencios de Cortés en las cartas de relación. Escritura y silencio. ¿Es posible afirmar este sintagma unido por la conjunción copulativa? ¿Se trata de un oxímoron, de una suerte de aporía de la representación, en la medida en que escribir implica decir y parece, por tanto, lo contrario de callar? Aludir a los silencios de Cortés referiría a un imposible o bien a un hiato en el pasado, en especial porque la crítica no ha hecho más que subrayar la manía escrituraria cortesiana, apoyada en las recopilaciones de sus papeles dispersos, que continúan sucediéndose y que aún encierran numerosos secretos y pérdidas, como lo demostró Christian Duverger respecto de los archivos cortesianos en España. Ahora bien, si entendemos la lengua como un sistema diferencial que se configura en la negatividad relacional, o bien en términos de un signo social que inscribe un sentido colectivo y paradigmático, el silencio sería entonces constitutivo del decir, su condición de posibilidad. En efecto, el silencio delinea los bordes del discurso, el comienzo y el final, que en la escritura toma la forma del blanco y en la oralidad de la pausa. También vuelve inteligible el discurso en sí mismo. El silencio separa los sintagmas, los escande, los organiza, propicia la significación. A este silencio constitutivo se sumaría el silencio como acto o imposición, callar, hacer callar, y como pluralidad, los silencios, temáticos, semánticos, formales. A los efectos de las cartas de relación concibo estas dimensiones como complementarias y centrales para comprender el funcionamiento de ese aparato representacional que denomino la escritura cortesiana. Claro que para ello es preciso afirmar el plural de silencio. No se trata de la noción ontológica, antes bien me refiero a un plural que denota diversos actos vinculados. Callar, hacer callar, guardar silencio, diagramar un secreto o descubrirlo. En ese marco me pregunto, ¿cómo calla la escritura cortesiana? ¿De qué hablamos cuando hablamos de silencios en el archivo cortesiano y en particular en sus cartas de relación? ¿Cuáles son las formas de esos silencios? ¿Cómo leerlas? La pregunta metodológica exige dos afirmaciones. Por un lado, la necesidad de una mirada contrastiva. Por el otro, el trabajo con el archivo. Me explico. Si buscamos temas y escenas que no se narran o que apenas se esbozan, la forma de detectarlas consiste en revisar otros textos del corpus Crónicas de la Conquista de México e interrogar sus diferencias. En general se acude a las historias de Francisco López de Gómara, Francisco Cervantes de Salazar y a la historia verdadera. También debería acudirse mucho más habitualmente, supongo, a las crónicas de tradición occidental y a las crónicas mestizas que exhiben con mucha mayor claridad estos silencios cortesianos. Todas ellas narran a partir del discurso cortesiano y expandiendo sus límites, completando sus hiatos
y hacen de estas supuestas correcciones su diferencia sustantiva. Este eje, que podemos denominar del archivo, supone una densidad temporal de escritura y recepción, así como una circulación de manuscritos en el siglo XVI que hoy apenas podemos imaginar. Pero la mirada contrastiva del crítico también debe posarse en las formas que producen los silencios y singularizan esta escritura. Si la elisión y la metonimia son los tonos de la escritura cortesiana, configuran también su diferencia en el contraste con la alternancia y el decoro de la escritura gomariana y con la hipérbole y la evidencia que definen la escritura en la historia verdadera. Detengámonos pormenorizadamente en las modulaciones del silencio cortesiano. Cuando se trata de las cartas de relación, las zonas en las que la crítica más se ha centrado son aquellas en las que el narrador calla o atempera eventos polémicos. La matanza de Cholula, la matanza del Templo Mayor, la deserción de sus aliados, Xicoténcatl, por ejemplo, el capitán tlaxcalteca que debía comandar sus guarniciones junto a Pedro Alvarado, o las rencillas entre españoles, entre muchas otras. El narrador capitán también elide los sujetos colectivos que, bien lo sabemos, le granjearán la fama posterior a la historia verdadera, en nosotros de los soldados. A ello se suma la prescindencia habitual de nombres propios, no solo de personajes menores, indígenas y mujeres, sino incluso de otros capitanes, referidos en general por medio de artículos indefinidos y de su función. Se habla de un capitán, de un amigo tlaxcalteca, de un principal. Paradigmática también es la escueta referencia a doña Marina Malinche, pura metonimia, la lengua que Oben Potonchán la llama, y a los intérpretes en general. Yo les respondí con las lenguas que fuesen bienvenidos, dice en la tercera carta, sin los cuales, no obstante, este tipo de conquista habría sido imposible. Pero estas ausencias temáticas, semánticas, se construyen en el plano formal. En efecto, se trata de una serie de exclusiones u omisiones que puede definirse de acuerdo a ciertas figuras del desvío, la elipsis, la sinécdoque, la brevitas. Dichas figuras se articulan y sostienen en otras de construcción y de dicción, como la parataxis, constante en estas cartas, la contracción, acueste, entrambos, la aféresis, celsitud por excelsitud, por ejemplo, o en una figura de pensamiento habitual aquí como la reticencia, especialmente evidente en el uso reiterado y formulaico de tópicos de lo inefable o lo inenarrable. No sé cómo lo diga, por ejemplo. Incluso las referencias metatextuales, que dan cuenta de la organización de la materia narrada, tienen una finalidad elíptica que contribuye a la brevitas, puesto que ya no será necesario reiterar lo dicho anteriormente. Cito un fragmento de la tercera carta. En la otra relación, muy venturoso y excelentísimo príncipe, dije a vuestra majestad cómo el tiempo que me desbarataron y echaron de la ciudad de Temistitlán sacaba conmigo un hijo y 2 hijas de Muteecuma, y al señor de Tezuico, que se decía Cacamacín, y a 2 hermanos suyos, y a otros muchos señores que tenía presos. Y no cuenta nada más, porque ya lo ha narrado en la carta anterior. Ahora bien, ¿cómo funcionan estas exclusiones? ¿Qué tipo de personajes y de texto construyen? ¿Qué nos dicen respecto de la escritura cortesiana? Posturo que dichas exclusiones configuran la tonalidad específica de estas cartas, que las diferencia de otras crónicas y las singulariza. El control narrativo, evidente en borraduras, supresiones, adjetivos cuidadosamente dosificados, significa el control puntilloso que el narrador reclama para sí como característica central y convierte al callar en acto de habla, performativo por excelencia. Pero el silencio funciona también por contraste o produciendo el contraste. La ausencia de nombres propios o el uso habitual de artículos indefinidos ocasiona como contrapartida un efecto de subrayado cuando sí aparecen estos nombres, fechas y topónimos. En esta línea, no todo es brevedad y elisión en las cartas de relación. También existen detalles, descripciones pormenorizadas de ciudades y emplazamientos, iterativas referencias a momentos específicos, distancias y lugares que configuran la cadencia de cada uno de los párrafos de la segunda, tercera y cuarta cartas.
Se ofrece también una escritura estructurada entre la contención y el patos al dar cuenta del enemigo. Dice Cortés, peleaban los unos con los otros muy hermosamente, para referirse a tlaxcaltecas y mexicas. También en la descripción de imágenes auditivas y referencias al sonido. Y en amaneciendo tomamos nuestro camino y en él hallamos los enemigos y de lejos comenzaron a gritar como lo suelen hacer en la guerra, que cierto es cosa espantosa oírlos, dice en la tercera carta. Y de imágenes visuales, pregnantes por inhabituales. Fue tanta la matanza de ellos a manos de los nuestros y de ellos despeñados de lo alto, que todos los que allí se hallaron afirman que un río pequeño que cercaba casi aquel pueblo por más de una hora fue teñido en sangre y les estorbó de beber por entonces. En esta alternancia, en tanto no se detienen demasiado en minucias, en escenas anecdóticas, múltiples personajes, las cartas de relación están al servicio de la configuración central de un yo capitán hacia un tú, la autoridad real, en torno a los cuales el resto del texto adquiere una funcionalidad específica. Ahora bien, presumo que no se trata, o al menos no solamente, de un ideal de escritura histórica y bélica, tampoco de un efecto de realidad que mediante el detalle y la evidencia asegure la verdad de lo dicho y legitime al enunciador. Lo que le interesa al narrador es otra cosa. Aunque todo esto está, por supuesto, tramado en las inflexiones genéricas de la historiografía, el discurso legal y la epístola, también podemos afirmar la existencia de un resto, un significado diferencial que se configura en supresiones y borraduras y que define la escritura cortesiana. De allí que en estas cartas el silencio funcione como productor de espesura. Existe una densidad en su prosodia que radica justamente en todo lo que podría decirse y no se dice por excusar prolijidad. No obstante, el lector percibe esa densidad, esa suerte de mar de fondo, de hechos menores no narrados aunque supuestos, de nombres propios elididos o sustituidos por funciones genéricas, capitán, principal, hijo, lengua, de sentimientos de soldados y capitán que se connotan sin afirmarse. La alusión controlada y la metonimia amplifican los efectos de esos detalles que cuando aparecen resultan más potentes por escasos. Pero además las cartas de relación son pregnantes, es decir, permanecen, porque se construyen según la lógica oceánica del archivo. Entregan pero se retiran, presentan distintos planos de lectura, el lector sospecha las miles de vidas que yacen bajo su superficie, pero solo obtiene una, a lo sumo dos. Así, la máquina escrituraria cortesiana se revela como un artefacto excluyente y clasificador. Una maquinaria que produce diferencia y alteridad al tiempo que se niega a narrarla o precisamente porque se niega a narrarlo. La figura que la define es la metonimia, no solo sinécdoque, sino también sustitución causal y espacio-temporal. Me explico. Si cada texto puede caracterizarse de acuerdo a una sola figura retórica que lo estructura y le da sentido, el artefacto escritural cortesiano encuentra en la metonimia dicha identidad. No se me escapa que entre metáfora y metonimia se constituye el lenguaje en general. Tampoco afirmo que dichos usos sean privativos o excluyentes de estas cartas. Sí creo que la configuración textual a partir de esta figura de sustitución conforma un modo de narrar el referente Nuevo Mundo que será fundante en el archivo literario latinoamericano. Para ello, el narrador acude a tradiciones discursivas que se solazan en la metonimia, como son el relato de viaje y el discurso legal, entre el desplazamiento y la contigüidad. Porque señala, la metonimia es llamado de atención constante y articulación de un vínculo inexpugnable entre el viejo mundo y el nuevo. Porque establece una relación de contigüidad con su objeto, la metonimia es prueba de su existencia. Porque sustituye y desplaza, la metonimia abre la cadena de significaciones al infinito, de maneras no previsibles, y en ese tipo de funcionamiento involucra las posibilidades significantes de la lectura.
La máquina escrituraria cortesiana trabaja entonces no por acumulación ni por exhaustación, sino por metonímico y minucioso señalamiento. Pero además la metonimia anuda discurso y silencio, ya que es la figura que de manera más central articula lo tácito en el decir. De todas las figuras del discurso, de todas las inflexiones de la lengua, la metonimia es la que provee al narrador los artilugios necesarios para poner delante de los ojos del lector ese universo americano difícilmente transmisible y en cuya transmisión, paradojas de esta conquista, se cifra la génesis de un archivo futuro. Claro que la escritura cortesiana presenta también otros bordes que se delinean por ausencia. Si atendemos a los llamados documentos cortesianos, como los mencionó José Luis Martínez, ese corpus ingente, desmesurado, invasor como las mareas de los equinoccios, los aludes o las inundaciones, como diría Arlette Farge para el archivo, veremos que presenta vacíos notorios que corresponden, dice Martínez, a los escritos íntimos y propiamente personales. Más que tratarse del pudor del hidalgo español al que Martínez lo atribuye, sospecho que esta ausencia se debe al funcionamiento mismo de la escritura cortesiana entre la abundancia y el silencio. En esta hipérbole de papeles, la maquinaria escrituraria cortesiana produce vacío al tiempo que lo oculta. Estamos ante el funcionamiento mismo del archivo, que relega lo íntimo, lo personal, la sensibilidad a sus bordes, a silencios y huecos, como ocurre con el discurso mestizo y con la escritura femenina. Así, el par decir-callar constituye la antítesis rectora de la escritura cortesiana. La abundancia de papeles y enunciados es contracara de la contención y el control con que estos están escritos, más allá de las ostensibles variaciones entre la segunda y quinta cartas de relación y entre estas y las cartas reservadas, instrucciones, probanzas y memoriales. De manera paradigmática, sutil e incluso sorprendente, el silencio constituye el eje de una escritura que parece decirlo todo y que tiene en verdad la estructura densa de esas selvas americanas que el narrador relata en la quinta carta de relación. Profusa, compleja, tupida, son sin embargo los claros, los espacios vacíos, las pausas, los que configuran un camino y permiten el avance conquistador, la escritura. Y cierro ya mi ponencia tan abigarrada con una breve coda. En su cuento titulado La escritura del Dios, Jorge Luis Borges imagina la voz de un sacerdote mexica, cautivo de los españoles, que durante décadas yace en una oscura celda a la que la luz solo ingresa una vez al día de la mano de un cancerbero que les alcanza algo de comida. Esta breve rendija le permite vislumbrar las manchas de la piel de un jaguar, uno de los atributos del Dios, que circula acorralado en la celda contigua. Pero la prisión del sacerdote no es tal, como no lo son el silencio ni la oscuridad. En cambio, constituyen la condición de posibilidad para aprender la escritura del Dios, esa fórmula de 14 palabras casuales, que parecen casuales, cuya enunciación volvería todopoderoso a quien las conociera. De allí que el sacerdote afirme: me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra, para que el día entrara mi noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara al varado, para sumir el santo cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio. 40 sílabas, 14 palabras, y yo, Sinacán, regiría las tierras que rigió Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré esas palabras, porque ya no me acuerdo de Sinacán. Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Como las manchas del jaguar, la escritura cortesiana exhibe su secreto al tiempo que lo cifra. Botella al mar para ser leída en el presente, desde el más puro anacronismo, válido porque echa nueva luz sobre el funcionamiento del archivo cortesiano y desnuda su maquinaria. Despojados del personaje histórico del que no podremos dar cabal cuenta, de ese Cortés mitificado, endiosado, enlodado,
Nos quedan sus escritos y sus bordes, sus paratextos y contratextos, clave de lectura para un lector futuro. Como el personaje de Sinacán, el narrador plurifacético del corpus cortesiano abraza el silencio y el secreto, aun cuando parece estar diciéndolo todo, agotando las instancias historiográficas y legales con su manía escrituraria. Si esta escritura cortesiana resulta tan vigente 5 siglos después, no es por lo que dice, sino por lo que calla. En sus secretos, en sus silencios, radica su perenne actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Valeria. La Fundación Cervantina de México, AC, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Estudios Cervantinos y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan el presente reconocimiento a Valeria Añón por la conferencia magistral Los silencios de Cortés, archivo, polémica y escritura. Bueno, vamos a hacer una pausa. Les recordamos que por los camiones se retrasaron una media hora, 40 minutos las conferencias magistrales, tanto de hoy como de mañana. Regresamos entonces en un rato para escuchar al doctor Jean-Paul Dubiols con la conferencia El ingenioso Hidalgo. Les recordamos que todas y cada uno de los eventos académicos del 27º Coloquio Cervantino Internacional que se llevan a cabo en el Auditorio General del Campus Guanajuato de nuestra Casa de Estudios podrán ser seguidos en vivo por el canal de streaming de Televisión OG y a través de las redes sociales del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Antes de concluir con esta transmisión especial, queremos extenderles una cordial invitación a nuestra próxima emisión misma que tendrá lugar el día de hoy en punto de las 12 horas y en la que transmitiremos también en vivo la conferencia magistral titulada El ingenioso Hidalgo don Hernán Cortés, iconografía heroica, ofrecida por el catedrático emérito por la Universidad Sorbona de París, Jean-Paul Dubiols. Hasta luego.